Bien, doctor. Eh, Me han reportado que algunas personas están teniendo problemas con el internet. Yo particularmente también tuve un poco de problemas ahora para conectarme. ¿Ustedes cómo han estado con la conectividad? Pues doctor, por mi parte ha estado normal, no sé de pronto los compañeros. ¿Alguien ha tenido dificultades? Yo he tenido mucho problema con la red. Ok, listo. Igual vamos a dar inicio y vamos a ver cómo nos va con este tema de la conexión. ¿Listo? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de algunos aspectos generales del sistema musculoesquelético. Vamos a adelantar un poco, vimos algunos conceptos, la división de los huesos largos, algunos tipos de articulaciones y cómo era el lenguaje con el que debíamos hablar acerca de las estructuras óseas. Recordemos siempre, radio opaco todo lo blanco, radio transparente para las imágenes que son de una tonalidad más eh, negra, radio lúcida, listo, osteolítico en el caso de las lesiones destructivas. Y en el caso de las lesiones que se van a ver mucho más opacas, podemos hablar de esclerosis. Vamos a ver el día de hoy un poco acerca del miembro superior. Bueno, muchachos, me están dejando muy solo. Regálenme camarita los que puedan. Están muy tímidos. Si están ahí o se me fue el internet a mí. Sí, doctor, acá estamos. Ah, bueno, ok. Listo, vayan regalando camarita. Entonces, cuéntenme cómo van. ¿Ya pasaron de la escápula? ¿Ya en qué van? Sí, doctor, vamos en número. En número. Listo. El día de hoy nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ver en las proyecciones radiográficas cómo se ve el miembro superior. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son las proyecciones radiográficas más comunes o las habituales que utilizamos para el miembro superior y cuáles son los principales reparos anatómicos de estas estructuras. ¿Listo? Entonces, Santiago, cuéntame de húmero, ¿cómo está conformado el húmero? ¿Cuáles son esos reparos anatómicos que viste en anfiteatro? ¿El húmero cómo está compuesto? Mm, pues como es un hueso largo, se divide en tres, ¿cierto? Los no recuerdo. Tiene la cabeza, tiene un tubérculo. No, pues que no recuerdo. ¿Alguien recuerda cómo está compuesto el húmero? ¿Cuáles son sus reparos anatómicos? David, que se está rascando ahí la cabeza. Pues doctor, a ver, como es un hueso largo, pues a ver, tenemos la que son las dos epífisis y tiene la diáfisis, que es el centro, pues tenemos que tiene una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor en la cabeza superior. Em, Tiene una carilla articular que es la que articula en el labrum glenoideo y un surco, se me olvidó el nombre del surco, se me fue. Bueno, no, se me fue Ya, el nombre entonces, del como los surco. huesos largos, o sea, como los huesos largos, ya, o sea, ya dijimos cómo es la división, entonces vamos a tener siempre una epífisis proximal, una distal, una metáfisis proximal, una distal, y vamos a tener la diáfisis que la podemos dividir en tres, proximal, media y distal. Listo, eso como hueso largo, vale, listo. Tenemos entonces en la porción superior la cabeza humeral, tenemos las dos tuberosidades, en algunos libros los van a encontrar como troquín y troquíter o como tuberosidad, yo prefiero como tuberosidad mayor y tuberosidad menor, o en algunos lo van a encontrar como tubérculo mayor y tubérculo menor. ¿Listo? Va a tener entonces en la porción inferior, ¿qué tiene? En la porción inferior está pues la articulación con la urla y tiene la tróclea,
Hay dos fosas, una posterior y una anterior, que es la fosa oleocraniana, que es la posterior, y la anterior, bueno, se me escapa bien el nombre y tiene dos epicóndilos, un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Entonces, si tiene 12 epicóndilos, ¿qué más tiene? O sea, lo más grande, estamos preguntando y hablando de lo más grande Los cóndilos, doctor. los cóndilos. Entonces, tiene un cóndilo medial, un cóndilo lateral, va a tener los epicóndilos medial y lateral, va a tener la fosa olecraniana, donde va a ser la articulación. ¿Listo? Digamos que los reparos, hay otros reparos pequeños que son sitios de inserción, sitios de origen de estructuras musculares, tendinosas, pero digamos que lo grande tenemos que tenerlo claro, porque a la hora de ir a ver la radiografía, vamos a ver ahora qué es importante, digamos, tanto en el hombro como en el codo, tener claros algunos de los reparos anatómicos para podernos referir a ellos y para poder identificarlos. Vamos a empezar un poco acá al revés el miembro inferior y vamos a empezar por las proyecciones de la mano. Entonces, siempre en rayos X vamos a ver que para obtener una imagen determinada necesitamos tanto una posición de la estructura anatómica como una posición del rayo o de los rayos X para incidir sobre la estructura anatómica. Digamos que no es, digamos que tiene algunos principios fotográficos, pero el tema de tomar una radiografía, de hacer una radiografía de una porción anatómica cualquiera, tiene su ciencia y no es solamente apoyar la parte y disparar los rayos. Todo va a tener su posición y todo va a tener su utilidad. Dependiendo de la posición en que yo tome las radiografías, pues voy a obtener una imagen más clara o menos clara de algunas estructuras. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque pues ustedes son los que van a solicitar muchas veces las radiografías y de pronto ustedes van a pensar que pidiendo X radiografía van a obtener una visualización completa de toda la estructura y resulta que muchas veces no es así. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que el paciente tiene, porque me pasa, dolor articular. Entonces tiene dolor articular en el codo y la muñeca, entonces como que para de una vez hacerlo, entonces pidamos un antebrazo porque ahí me sale la articulación de la muñeca y la articulación del codo, digamos que de una manera un poco, con un poco de viveza. Pero resulta que ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso del antebrazo, si bien es cierto que se ve un poco de la articulación del codo y un poco la articulación de la muñeca, no sería una proyección para evaluar correctamente la articulación, sería una proyección para evaluar directamente o con más claridad el radio y la ulna. En el caso de las proyecciones de muñeca tenemos normalmente, o digamos que lo que más vamos a utilizar, van a ser dos proyecciones, como casi en todo, la proyección frontal o PA y la proyección, o anteroposterior, perdón, ahí se me fue, y la proyección lateral no, la proyección, en este caso, oblicua. Listo, eso es uno de los primeros errores que se cometen con la mano. Muchas veces decimos, listo, necesitamos dos proyecciones, frontal y lateral. Pero resulta que en la mano, no realmente en el caso del trauma, que es como lo más frecuente, o en el caso del dolor, vamos a solicitar radiografías AP y lateral. Vamos a solicitar realmente una proyección frontal y oblicua. Ahora vamos a ver por qué. En la proyección frontal, ¿qué vamos a poder estudiar? Entonces, esta es la forma de tomar la proyección frontal. En este caso sí es postero-anterior porque el rayo está entrando por el dorso de la mano, o sea, por la parte posterior de la mano, y sale por la parte anterior o palmar. ¿Listo? Por eso es la denominación de postero-anterior. Pero bueno, ¿qué vamos a ver acá? Esta es una proyección de mano en donde vamos a poder evaluar la articulación radiocarpiana, las articulaciones del carpo, metacarpo y falanges. Asimismo, vamos a poder tener una visión global de las estructuras óseas que componen la mano y nos va a incluir una porción, o más bien la región metafoepificiaria distal del radio y de la ulna. A veces un poco más, a veces un poco menos. ¿Listo? Pero realmente nos va a incluir estas estructuras. Cuando yo pido una proyección lateral de la mano, esta va a ser, disculpen que este mouse me está molestando un poco.
La proyección lateral, esta va a ser la posición en la que voy a tener la mano, pero realmente la proyección lateral de la mano, si ustedes observan, no me permite ver mucho las estructuras óseas. Tampoco me permite ver con mucho detalle las relaciones articulares del carpo, de las relaciones articulares del metacarpo y de las falanges. Realmente la visualización de las estructuras es muy limitada en la proyección lateral de la mano. ¿Para qué reservo yo o para qué me sirve mucho a mí la proyección lateral de la mano? Por ejemplo, cuando yo tengo cuerpos extraños. El paciente se chuzó, se clavó una aguja, se clavó cualquier material radiopaco. Entonces, yo puedo tener la proyección frontal y la lateral. ¿Para qué la lateral en ese caso? Para yo poder identificar a qué profundidad está. ¿Listo? Si yo tengo una imagen de cuerpo extraño en los tejidos blandos, digamos acá adyacentes a la falange proximal del segundo artejo, ¿listo? Yo no puedo saber si ellos, en esta sola proyección, si el objeto extraño, si el cuerpo extraño, está más hacia el dorso, hacia la porción media o hacia la cara palmar del dedo. Entonces, en ese caso, cuando yo tomo la radiografía lateral, puedo ver si está hacia la región dorsal, hacia la parte media o hacia la parte palmar. Para eso me sirve a mí la proyección lateral de la mano. ¿Listo? Mientras que en la proyección oblicua, observen cómo se ven. Entonces, yo voy a tener proyección frontal y proyección oblicua, por ejemplo, en el caso de trauma. Esta es la posición en la que la van a tomar y la idea es abrir un poco, como ustedes ven acá, separar entre sí los metacarpianos y observen cómo identificamos en este caso una fractura del segundo metacarpiano. ¿Listo? En este tipo de proyecciones, digamos que perdemos en ocasiones un poco de visualización de las falanges distales, pero no siempre es así. Entonces allí podemos abrir un poco más las estructuras, verlas desde otro ángulo y poder identificar si hay fracturas o hay alteraciones de la alineación de las articulaciones, por ejemplo en el caso de las luxaciones. Entonces, estas son las estructuras que vamos a poder observar en la mano, en la proyección correspondiente, y entonces para trauma y dolor realmente serían proyección frontal y oblicua. Sin embargo, si tenemos alguna dificultad y por ejemplo en algún caso yo observo las falanges o me queda la duda si hay un trazo de fractura por ejemplo en un dedo, yo puedo pedir proyecciones selectivas frontal y lateral o frontal, lateral y oblicua de un solo dedo, de un dedo en específico que yo necesite observar. ¿Listo? Ahora vamos a ver por qué se pueden presentar ese tipo de situaciones. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Doctor, qué bueno. Entonces, ¿para qué sería esta proyección oblicua? O sea, sería como para Trauma. En el caso de sospecha. trauma y dolor, o sea, trauma solo, o que solamente tenga dolor de la mano, pues generalmente se hacen proyecciones frontal y oblicua. Ya la lateral me va a servir mucho más en el caso, por ejemplo, de los cuerpos extraños. Doctor, una pregunta. Usted Dime. mencionó unas articulaciones para la frontal. ¿Los podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. Se me escapa que no han visto todavía todo el miembro superior, pero bueno. En este caso, acá podemos identificar la articulación del radio con el carpo, la articulación de la ulna con el radio. Esta sería la articulación radio-ulnar distal, la articulación radiocarpiana, las articulaciones del carpo, las articulaciones carpo-metacarpianas, que serían estos espacios, las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas, que en el caso del primer artejo, entonces solamente tendríamos una, y en el caso del resto tendríamos una proximal y una distal. ¿Listo? Recuerden que enumeramos los dedos o artejos, ¿listo? Como quieran llamarlos, los enumeramos desde el dedo gordo
o desde el dedo que está más cerca de la porción radial, ¿listo? Desde el pulgar va a ser el número 1. O sea, va a ser de lateral a medial. Recuerden que la posición anatómica es con las palmas hacia el frente. Entonces, el radio estaría hacia afuera. Entonces tenemos dedo 1, 2, 3, 4 y 5. Para nosotros poder identificar las diferentes estructuras y poder dar indicaciones de dónde estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de una fractura, yo digo, está en el segundo metacarpiano en su porción media o en su tercio medio o hacia la cabeza o hacia la base. ¿Listo? Entonces, de las estructuras óseas vamos a ver, ahora vamos a mencionarlos bien, pero entonces tenemos, ¿alguien recuerda el nombre de los huesos del carpo? Escafoides, piramidal, grande, y no me acuerdo de los otros. Doctor. Trapezoide, ganchoso. Ya, es mucho más fácil cuando uno lo hace en orden. Hay muchas mnemotecnias, se pueden utilizar, pero realmente a uno se le quedan grabados de estarlos utilizando y de estarlos repitiendo. Entonces, desde la porción radial hacia la ulnar, vamos a tener en la primera línea, o sea, vamos a tener dos líneas de huesos, una primera línea y una segunda línea. Vamos a tener el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, y en la segunda línea vamos a tener también de lateral a medial el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Y obviamente este sería el gancho del ganchoso. Tendríamos primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. ¿Listo? En el caso del primer artejo tendríamos falange proximal y falange distal. En el resto de los artejos vamos a tener falange proximal, media y distal. ¿Listo? De los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta, aunque vamos a hablar más en el caso de la muñeca, de ellos, pues, por ejemplo, en el caso del escafoides podemos hablar de un polo superior y un polo inferior cuando estamos describiendo, por ejemplo, fracturas. Recordar el gancho del ganchoso. Debemos recordar que existe proceso estiloideo del radio y de la ulna, no solamente de la ulna. Entonces, esta puntica sería proceso estiloideo del radio y esta sería proceso estiloideo de la ulna. ¿Listo? Y por acá los tenemos. Entonces, en el caso de la muñeca, acá sí vamos a tener proyección frontal y lateral. Acá sí vamos a necesitar en la muñeca el lateral. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos la articulación. En el caso de la muñeca ya no vamos a ver, sino tal vez hasta los metacarpianos. Puede ser hasta la porción media o hasta la porción distal. Depende de la radiografía, pero ya no vamos a ver las falanges. Es importante que ustedes tengan en mente cada una de las proyecciones hasta dónde me va a mostrar para así ustedes poder decidir cuál va a ser la proyección que más les va a convenir solicitar, dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar. Entonces, en la muñeca vamos a tener un poco más, vamos a tener casi el tercio distal del radio y de la ulna. Vamos a tener la articulación radiocarpiana, las articulaciones del carpo, las articulaciones carpo-metacarpianas, y hasta ahí en relación a las articulaciones. Vamos a poder ver las estructuras óseas del carpo, parte del metacarpo y la porción distal o el tercio distal del radio y de la ulna. Como les estaba contando, recuerden que tenemos el proceso estiloideo del radio y el proceso estiloideo de la ulna. ¿Listo? Quiero que tengan en mente algo, ahorita lo vamos a ver mejor en la proyección lateral, y es que en el caso de la primera línea del carpo, cuando tenemos el piramidal y el pisiforme, estos dos huesos se están superponiendo. El piramidal está hacia la región dorsal, mientras que el pisiforme está hacia la región palmar. O sea, piramidal es la región posterior y el pisiforme hacia la región anterior. ¿Listo?
Y en nuestra radiografía lo vamos a lograr ver de esta manera. ¿Listo? Todas las estructuras que estábamos mencionando antes, muy bonitas en esta radiografía, pues una radiografía un poco más acercada a la realidad de lo que tenemos todos los días, y podemos evaluar los diferentes espacios articulares radiocarpianos y del carpo y las estructuras óseas. Yo puedo tener diferentes tipos de proyección en la muñeca. Puedo tener proyecciones antero-posteriores y puedo tener proyecciones póstero-anteriores. ¿Listo? Antero-posterior y póstero-anterior. Realmente no van a tener demasiada diferencia. Una proyección frontal en cualquiera de las dos. Proyección póstero-anterior me gusta, por ejemplo, más. Nos va a permitir observar adecuadamente las estructuras que ya mencionamos. Recordemos, importante, de lateral a medial, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y lo mismo en el caso de los dedos. No sé qué pasa con la proyección lateral acá. Bueno, ahorita les subsano un poquito esa proyección lateral. O permítanme un momento, yo de una vez lo hago porque que no nos vaya a quedar ahí faltando, que es bien importante la proyección lateral. Mientras tanto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, doctor. Listo. Tengo todas las muñecas patológicas. Hacerlo diferente. ¿Todos están observando mi pantalla? Sí, Listo. doctor. Entonces tenemos la proyección frontal de la muñeca y tenemos la proyección lateral. En la proyección lateral es importante tener en cuenta un par de cosas. Vamos a ver superpuestos el radio y la ulna. ¿Listo? Entonces tenemos radio y ulna superpuestos. Este va a ser el espacio articular radiocarpiano.
El primer hueso que nos vamos a encontrar del carpo en la proyección lateral va a ser el hueso semilunar. Adquiere su nombre semilunar por su forma en esta proyección. Observen cómo se ve de una forma de semiluna. ¿Lo logran observar? Sí, doctor. Este hueso sería este que estamos viendo acá, el semilunar. Ese semilunar está articulado con el hueso grande. Y acá, en la proyección lateral, lo podemos ver mejor. Este sería el hueso grande. Cuando yo trazo una línea por el eje anatómico del radio, esa línea va a cortar esos dos huesos, o sea, quiere decir que están alineados. En la proyección lateral, a ver, yo puedo identificar, por ejemplo, luxaciones del semilunar en la proyección frontal, pero va a ser mucho más sencillo identificar alteraciones de la alineación en la proyección lateral. Voy a ver el polo superior del escafoides y les voy a enseñar acá cómo se vería alterado. Doctor, entonces en una proyección lateral, el primer hueso que uno vería de la mano sería el semilunar. El semilunar. Ah, listo. Listo, entonces yo vería el semilunar acá. En este caso es un paciente que tiene una fractura metafisiaria distal del radio, pero que es interesante acá en esta proyección lateral. En esta proyección lateral, pues ya sabíamos que tenía una fractura metafisiaria, pero tiene un pequeño detalle, y es, bueno, a alguien le dio por llamar esto el duck, bueno, acá se me fue una H, duck poop sign, y ¿qué es lo que pasa? Si nosotros trazamos una forma del semilunar con el polo superior del escafoides, nos da esta formita como de patico, ¿listo? Y resulta que a veces puede haber un pequeño fragmento óseo en la parte dorsal. Ese pequeño fragmento óseo corresponde a una pequeña fractura del piramidal. ¿Qué pasa? Acá están todos los huesos del carpo que habíamos visto en la proyección frontal superpuestos, ¿listo? Esas dos líneas están superpuestas. ¿Yo qué puedo ver acá? Puedo ver el semilunar, puedo ver el grande articulado, ¿listo? Puedo ver el semilunar con el polo superior del escafoides, y este que vemos acá redondito, si de pronto lo pueden observar, es el piramidal. Por eso les decía que el piramidal está hacia la región dorsal, mientras que el pisiforme va a estar hacia la región palmar. ¿Listo? Entonces, si veo este pequeño fragmento acá, o sea, esto me estoy adelantando un poco a la parte patológica, porque pues no es lo que nos concierne, pero digamos que para poder entender la importancia de entender la posición de los huesos del carpo, este es un buen ejemplo. Por ejemplo, esta fractura pequeña del dorso del piramidal. Si logran observarlo en sus pantallas, de pronto a veces se pierde mucho detalle en la proyección. Sí, doctor, sí se ve. Oh, regular. Regular, doctor. Vamos a ver, les voy a mostrar otra. ¿En este momento están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Otra radiografía. No, estamos en la misma. ¿Están en la misma? Disculpen. Por ejemplo, en este caso en la muñeca, ¿qué les llama la atención? En la proyección lateral, ¿qué era lo que estábamos viendo? Se encontraban superpuestos el radio y la ulna y ahí se nota la ulna. Listo, no, eso está bien. Pero ¿qué notan de anormal? Que no se encuentran superpuestos los huesos de la muñeca. Listo, entonces, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, tenemos el semilunar, pero dijimos que del semilunar tenía que estar articulado al hueso grande. El semilunar está como volteadito y miren el grande dónde está. Está fuera de su lugar. Ahí lo que pasó fue que hubo una luxación del piramidal y el hueso grande, porque además hay una fractura del escafoides, del polo inferior del escafoides.
pero pues apenas estamos viendo la parte de la normalidad, simplemente que tenía estas radiografías por allí para ejemplificar lo que les quería mostrar. Si ustedes observan en la radiografía frontal, tenemos en el carpo una alteración, o sea, vemos que el semilunar no está en la posición que habitualmente debería estar o esperaríamos que estuviera. El semilunar se desplazó hacia la región lateral, viéndolo acá, y tenemos es un fragmento, esto no es el semilunar, sino que es un fragmento del hueso escafoides que se fracturó a la mitad y se desplazó el semilunar de su sitio, que sería este. Por eso lo estamos viendo de esta manera. Díganme. Es que la presentación no se está grabando. ¿Será que pronto podemos comenzar a grabar desde ahora? Sí, claro que sí. Vamos a ver, les voy a mostrar algo aprovechando acá lo del carpo. Resulta que en el carpo hay algo que se llaman las líneas de Gilula. Entonces, esas líneas, vamos a verlas por acá ejemplificadas. Por acá tenemos unas. Estas líneas, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces, estas líneas de Gilula o arcos de Gilula, ¿qué es lo que nos van a permitir ver a nosotros? Nos van a permitir ver de forma rápida si hay una buena alineación de los huesos del carpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo por la parte inferior de la primera línea de los huesos del carpo debería poder trazar una línea que va a ser continua, va a ser lisa, ahorita lo vamos a ver en una radiografía. Por la parte superior podría trazar otra y por la parte inferior de la segunda línea podría trazar otra. Si yo al tratar de trazar esa línea no la puedo trazar de forma, de una forma suave, de una forma fluida, quiere decir que alguno de los huesos del carpo se salió de su sitio. Por ejemplo, esta radiografía está muy malita, por ejemplo, vamos a ver si nos da una que tenga mayor tamaño. Esta tampoco, no, casi todas están con un... Ahora lo vamos a ver nosotros más bien entonces en las radiografías de nosotros. Pero bueno, la idea es que ustedes pueden utilizar estos arcos de Gilula o esta alineación para ver si tenemos una correcta alineación de los huesos del carpo. Por ejemplo, si fuéramos a ver la radiografía que estábamos viendo de la luxación del semilunar, vamos a buscarla nuevamente por acá. Vamos a buscar nuevamente esa... Listo. Si fuéramos a hacer ese mismo ejercicio de trazar las líneas en esta radiografía, observen, traten de hacer el ejercicio mental y qué sucedería. Si yo empiezo por el escafoides, ya al tratar de trazar el contorno, ya encuentro acá que no voy a seguir de una forma precisa, lisa, continua. Acá ya tengo una discontinuidad de mi primer arco. Si voy a tratar de trazar el segundo, lo mismo, acá me voy a encontrar con una discontinuidad. Entonces ya voy a poder inferir que hay una alteración, así no sepa inicialmente cuál es, voy a inferir que hay una alteración de la alineación de los huesos del carpo. ¿Listo? Entonces para eso nos sirve y para eso termina siendo importante esos arcos de Gilula. ¿Preguntas hasta allí? Listo, entonces en nuestra proyección de muñeca podemos ver
estas estructuras que estábamos hablando. Entonces ahora la proyección del antebrazo, que era lo que les hablaba inicialmente. En la proyección del antebrazo voy a tener también una proyección frontal y una proyección lateral. En la proyección frontal, igual, voy a ver la extensión del radio y la ulna. ¿Listo? Generalmente el antebrazo lo voy a pedir, sobre todo en el caso de búsqueda de fracturas en el contexto de trauma, pero observen que voy a ver una partecita de la articulación radiocarpiana, es una partecita de la muñeca y un poco del codo. Sin embargo, vamos a notar ahora que para poder ver estas articulaciones, pues lo ideal sería tener una radiografía o de muñeca o de codo y no una de antebrazo. Por ejemplo, en nuestro antebrazo podemos tener un poco a veces de posición para ver el codo, pero no termina siendo lo ideal. Vamos a ver toda la extensión de nuestras dos estructuras óseas principales del antebrazo y voy a ver un poquito de las articulaciones distales. En esta no nos vamos a agotar mucho tiempo. Ahora vamos a ver más bien los reparos que tenemos anatómicos tanto en la región de la muñeca y en la región del codo. ¿Por qué? Porque realmente, si ustedes notan en esta proyección de muñeca que nosotros vemos casi el tercio distal del radio y de la ulna, es donde vamos a tener la mayor cantidad de reparos anatómicos. Lo mismo va a pasar en el codo. Mientras que en la proyección de antebrazo, casi que la utilizamos más para ver la diáfisis de los dos huesos. Ya si yo tengo traumas muy proximales o muy distales, es preferible tener también, además, proyecciones o de muñeca o de codo. Entonces, por ejemplo, en el caso del codo, vamos a tener que identificar varias estructuras y aquí nos metemos un poquito ya también con el húmero porque vamos a tener estructuras también de la porción distal de este. Entonces, como ustedes me estaban mencionando, en el caso del húmero tenemos los epicóndilos, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Muchas personas mencionan estas dos estructuras como cóndilos humerales medial y lateral. No está mal. Otros los mencionan en la región medial como tróclea y en la región lateral como capitelium. ¿Listo? Esto viene derivado de los núcleos de osificación secundarios que aparecen durante el crecimiento de la persona y se van fusionando para formar el codo. Recuerden que en el caso del codo, esa porción distal, o digamos que las estructuras que estamos viendo allí formando ese codo, no son de esta forma al momento del nacimiento, sino que van a tener unos cambios por aparición de unos núcleos de osificación secundarios que dependiendo de la edad van a ir apareciendo y se van a ir fusionando para dar esta forma final al codo. ¿Listo? Vamos a ver por acá. A Camilo ya le pusimos a exponer en nuestro curso anterior. Vamos a pedirle un favor acá a un primer voluntario. María José Clavijo. María José, ¿estás ahí? Sí, doctor. María José, para la próxima sesión que tenemos, busca cuáles son los núcleos de osificación secundaria del codo y cuál es su orden de aparición. ¿Listo? Entonces, en unas diapositivas, en una presentación corta, nos vas a explicar cómo se hace la osificación del codo a través del crecimiento del niño. ¿Listo? Sí, señor. Listo. María José, si quieres me escribes y te mando vía correo también un artículo que te puede ayudar a orientarte y tú buscas el resto. Listo, entonces, ¿qué más vamos a tener acá? Tenemos las estructuras de la ulna, entonces ya tendríamos, bueno, nos faltó acá la fosa olecraniana, que es donde se va a articular el olecrano, como me estaban contando inicialmente, y acá hay unos reparos anatómicos importantes en la región de la ulna y del radio. Entonces vamos a tener por un lado el proceso coronoides, ahora lo vamos a identificar en la proyección lateral. Vamos a tener el olecranon. En el caso del radio vamos a tener la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio.
¿Listo? Esos reparos anatómicos para nosotros son importantes revisarlos en cada una de las proyecciones. Entonces, en la proyección frontal vamos a tener este tipo de radiografía donde vamos a poder identificar las diferentes estructuras anatómicas. Noten que acá, para esta literatura, por ejemplo, como estamos mencionando esta región como la tróclea, pues para ellos no es el epicóndilo, sino la epitróclea. Recuerden que el prefijo epi significa sobre de o encima de. Entonces, de ahí recibe su nombre. Y observen que en este caso si llaman cóndilo, ya no capitelium, a esta región, y a este sí lo llaman epicóndilo. Son diferentes formas de llamarlos, pero digamos que por nomenclatura internacional podríamos llamarlo como cóndilos y epicóndilos, o tróclea, capitelium y epicóndilos, lateral y medial. Igual ustedes pueden adoptar la forma que están adoptando en anfiteatro. ¿Cómo lo adoptaron en anfiteatro? Lo tomamos como tróclea. Los epicóndilos y epicóndilos, y el otro lo tomamos como tróclea y como pero es que él no nombró capitelio, nombró otro. Como cóndilo. Como capítulo. Como capítulo. De pronto se le fue ahí la palabra, pero nada, el nombre es capitelium. ¿Listo? O capitellum, dependiendo de la literatura donde lo tome. Pero digamos que son diferentes formas de mencionarlo, simplemente dependiendo de la literatura. ¿Listo? En la proyección lateral vamos a tener varias. Esta proyección lateral es muy útil porque nos va a permitir ver o buscar más activamente fracturas. En esta proyección pues vamos a tener superpuesto el capitelium y la tróclea. ¿Listo? Y vamos a tener una mejor visualización del olecranon, que también termina siendo un núcleo de osificación secundario, después se va a fusionar. Y tenemos el proceso coronoides, que es este pequeño triangulito que tenemos acá. ¿Listo? Este proceso coronoides hay que verificarlo bien porque muchas veces se pueden esconder fracturas allí. Vamos a tener la cabeza y cuello del radio y la tuberosidad. Acá hay algo importante y es los cojinetes grasos anterior y cojinete graso posterior en el húmero. ¿Listo? ¿Dónde están ubicados? Tenemos unas pequeñas almohadillitas grasas que están ubicadas en esta región y en esta región. Después, cuando veamos la parte de fracturas, vamos a ver que es importante saber que existen, porque de hecho pueden alertarnos sobre la presencia de fracturas ocultas. Simplemente por el momento es importante que ustedes sepan que allí están un cojinete de grasa anterior y un cojinete de grasa posterior. ¿Listo? Y las estructuras anatómicas que tenemos allí superpuestas. ¿Qué es importante? Esta imagen, después vamos a hablar de ella cuando veamos lo de fracturas, pero esta imagen que ustedes ven acá como casi un infinito o como casi un 8, algunos la llaman como también imagen de reloj de arena. Cuando la radiografía está bien tomada, nosotros podemos ver esta imagen que se repite. Si nosotros vemos que esta imagen está interrumpida en algún punto, ya de entrada vamos a empezar a pensar que hay alguna fractura. ¿Listo? Entonces para nosotros esa imagen de reloj de arena es bien importante. Proyección lateral de codo, ¿cómo la tomamos? Y tenemos nuestra imagen de reloj de arena, tenemos la región distal del húmero con la tróclea y el capitelium superpuestos. ¿Listo? Tenemos el proceso coronoides, olecranon, cabeza de radio, cuello de radio y por acá va estando la tuberosidad. Y llegamos a ver la estructura completa que ustedes ya son expertos en húmero y escápula. Entonces, vamos a ver. Casi todos los reparos anatómicos que les decía, como les decía, están en la porción distal y en la porción proximal. O sea, lo que corresponde al codo y lo que corresponde al hombro. En la proyección de húmero tenemos proyecciones frontal y lateral y sobre todo es para ver la extensión de la diáfisis y a pesar de que podemos ver de forma parcial las articulaciones, digamos que no es lo ideal para evaluación de la articulación como tal, proximal y distal. ¿Listo? Esta es la proyección. Podemos tener proyecciones laterales
En el caso de las proyecciones laterales, podemos, o la pueden hacer los técnicos de diferentes formas. Una de ellas es rotando el brazo como ustedes lo ven con la palma hacia afuera, pero la otra forma en que la pudieran hacer, dependiendo de las posibilidades de movimiento del paciente, es simplemente flexionando el codo y poniéndolo hacia adentro. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener una rotación del húmero para poderlo ver desde diferentes perspectivas. Es importante siempre 2 proyecciones como mínimo. Ahora vamos a ver por qué. Doctor, una pregunta. Dígame. En algunos tipos de fracturas o cuando me llega un paciente politraumatizado, puede tener una contraindicación, alguna proyección al realizar el movimiento de... Más que contraindicaciones, es dificultades en la realización porque los arcos de movimiento del paciente estén comprometidos, porque tenga mucho dolor o porque no pueda mover la extremidad. Digamos que en esos momentos ya salimos de acá de las proyecciones habituales y a veces es necesario tomar proyecciones como se pueda para tener una visualización, así sea parcial, de la estructura anatómica y descartar inicialmente fracturas. Si ya se necesita ver detalles o se tienen dudas, pues habrá que, si no se puede posicionar el paciente, pues recurrir a otras técnicas que no necesitan como ser tan estrictos en el posicionamiento, como por ejemplo la tomografía. Entonces, en ese caso vamos a tener una visualización mucho más detallada de todas las estructuras y pues realmente el paciente no va a necesitar tener una posición tan específica, porque en la tomografía pues, vamos a poder verlo de forma incluso tridimensional. En el caso entonces del hombro, en el hombro tenemos bastantes estructuras. El hombro siempre tenemos que tener calma, paciencia, aunque realmente a mí me parece de mucha más paciencia, como vamos a ver después en el caso de las fracturas, el codo. El codo siempre tiene allí una particular dificultad, pero bueno. En el caso del hombro vamos a tener varias estructuras. La escápula, que ustedes ya son expertos, el húmero, que también son expertos allí. Y bueno, cuéntenme, alguien para que participe acá, Daniela Uribe. Daniela, cuéntame la escápula. ¿Cuáles son las partes de la escápula? Hola, doctor. Pues tenemos como tal el acromión, el proceso coracoides, la fosa escapular. Pues ya como tal en la parte posterior podemos tener la fosa infraespinosa, supraespinosa. Lateral se puede ver la cavidad glenoidea. También pues se puede ver el proceso coracoides lateral. Y ya no recuerdo más, la verdad. Listo. ¿Alguien más? Michael, Daniel, ¿de acuerdo con todo? Pues sí, doctor, pues también los bordes, que como digo, que un borde lateral o axial, un borde medial o vertebral, un borde superior, tiene 3 ángulos, un ángulo superior lateral, un ángulo superior medial, un apex. Está la fosa infraescapular, supraescapular, la fosa... la fosa infraespinosa. Infraespinosa y supraespinosa, perdón. O sea que también tenemos de esas, está faltando ahí la espina de la escápula. La espina de la escápula que se sigue lateralmente con el acromión y el proceso coracoides, la cavidad glenoidea, los tubérculos supraglenoides e infraglenoides. Por lo menos esas partes grandes tenemos que tenerlas en cuenta, porque a la hora de hacer la descripción radiológica es lo que vamos a ver. Si ustedes observan, estamos viendo todo lo que tú dijiste, estamos viendo los contornos o los bordes medial, lateral, el ángulo inferior de la escápula, el cuerpo, el cuello, la glenoides, proceso coracoides, la espina, el acromion. Y estas son las estructuras que se van a articular con la clavícula, con el húmero. ¿Listo? Son las estructuras que vamos a estar evaluando en el hombro. En el caso del hombro tenemos la articulación glenohumeral. ¿Listo? Entonces de la glenoides de la escápula con la cabeza del húmero. Recuerden que en este caso, en la radiografía no podemos ver algunas estructuras, o bueno, muchas estructuras, porque en el hombro hay cantidad de estructuras músculo-tendinosas, pero en el caso de la articulación, recuerden que tenemos acá el labrum
glenoideo, ¿listo? Que es una estructura cartilaginosa que ayuda a que esa glenoides contenga mejor la cabeza humeral. ¿Listo? Tenemos también el espacio subacromial, que ¿por qué es importante? ¿Recuerdan o leyeron por qué es importante ese espacio subacromial? ¿Quién pasa por allí? Les ayudo, se origina en la fosa supraespinosa. El músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso. Entonces, el tendón del supraespinoso, el músculo se origina en la fosa supraespinosa y su tendón va pasando por este punto para insertarse en la tuberosidad mayor. Y ese hace parte de los músculos del manguito de los rotadores, que lo vamos a ver después en nuestro taller de ecografía. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces, si la distancia o el espacio subacromial está disminuido, podemos estar pensando que en el paciente con dolor puede haber una compresión o un pinzamiento de ese músculo. ¿Listo? Entonces, un dato importante a tener en cuenta. Tenemos además la articulación acromioclavicular. ¿Listo? Acá es importante para nosotros siempre que tengamos una alineación del contorno inferior de la clavícula y el acromion y que este espacio articular generalmente va a estar alrededor máximo de los 6 milímetros. Si está más de 6 milímetros ya empieza a pensar uno que hay algún tipo de alteración. Pero además en esta radiografía de hombro, además de la escápula, húmero y la clavícula, también se nos proyectan las primeras costillas, derechas o izquierdas según sea el hombro. Entonces tenemos los primeros arcos costales. Podemos verlo desde la región posterior hasta la anterior. ¿Listo? Tenemos todos los arcos costales. Entonces, siempre que estamos viendo las radiografías de hombro, además tenemos que tener especial atención con estas estructuras, sobre todo porque vamos a pedirla mucho en el caso de pacientes con trauma. Y muchas veces los traumas pues, pueden generar fracturas costales y nosotros quedarnos concentrados en las estructuras propiamente de alrededor de la glenoides. ¿Listo? Podemos tener entonces proyecciones de hombro frontal. Hay unas proyecciones que tienen, como en este caso que estamos viendo en la radiografía, si ustedes notan, tienen el brazo o la mano rotada hacia afuera. Entonces puedo tener proyecciones en rotación interna y rotación externa. Dependiendo del tipo de rotación que se esté haciendo, yo voy a ver más o menos la tuberosidad mayor. En este caso de la rotación externa, yo puedo observar la tuberosidad mayor mucho mejor y la tuberosidad menor estaría en este punto. Entre las dos, ustedes estaban hablando de un surco, está la famosa corredera bicipital, que es la que aloja el tendón de la porción larga del bíceps braquial. ¿Listo? Por allí va pasando ese tendón. Puedo tener otras proyecciones como son, estas no son tan habituales realmente, las proyecciones habituales de hombro estarían más la proyección frontal en rotación interna y rotación externa. Esas serían las que veríamos con mayor frecuencia, pero podemos tener otras proyecciones especiales como la lateral transtorácica. No es muy frecuente que se haga, pero en algunos casos puede ayudarnos en el caso de, por ejemplo, buscar algunas luxaciones. ¿Listo? En este caso estaríamos viendo la cabeza del húmero y estaríamos viendo en esta porción el borde lateral de la escápula y la glenoides en esta porción. ¿Listo? Lo que estaríamos buscando en esa proyección, esta proyección no la van a ver ustedes con frecuencia realmente. En el caso de las proyecciones de clavícula, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La proyección de clavícula, a pesar de que veo un poco la glenoides, vean que yo no observo del todo una relación glenumeral como para decir si hay una alineación correcta o no. Voy a tratar, o va a tratar el técnico, de presentarme la escápula en su mayor longitud junto con la articulación acromioclavicular para yo identificar si hay trazos de fractura o si hay alteraciones de la articulación. Lo otro que vamos a poder ver aquí es nuevamente las costillas y parte de la escápula. A veces cuando tenemos varias proyecciones, yo tengo una proyección de hombro, tal vez no veo muy bien una porción de la escápula, pero adicionalmente le pedimos o le pidieron una proyección de clavícula.
Entonces, si tuve una duda, puedo buscar de pronto ver desde otro perfil o desde otro ángulo lo que me estaba llamando la atención o lo que me estaba generando duda en esas otras proyecciones. ¿Listo? Entonces, a veces puede ser muy, muy, muy útil. Proyecciones de escápula, puedo tener una proyección frontal, ¿listo? Donde voy a poder ver mejor el contorno externo, interno, la glenoides y el cuello. También voy a poder ver la coracoides, espina y acromion. Voy a estar viendo la misma estructura, solamente que la voy a estar viendo en desde una perspectiva diferente que me va a aportar más información. ¿Dudas, preguntas? Doctor, Ah. ¿me podría repetir qué es lo que se ve en la frontal de la escápula? En la frontal de la escápula podemos ver lo mismo que estábamos hablando ahorita, los contornos, podemos ver los ángulos, podemos ver el cuello, la glenoides, coracoides, espina, acromion. Solamente que cuando yo tengo esta proyección y en la posición que lo está tomando, se me está separando un poco o se me está saliendo un poco detrás de las costillas y me está dejando verlo desde otra perspectiva. A pesar de que en la proyección de hombro yo puedo ver un poco la escápula, digamos que pudiera taparse o pudiera estar dejando de verse algo importante. ¿Qué piensan de esta imagen? ¿La han visto alguna vez? Sí, doctor. Ah, bueno, Camilo ya la vio. ¿Y entonces qué pasó ahí? Que parece que estuviera sacando el dedo, pero está haciendo un 3. Ah, bueno, sí, está haciendo el 3. Entonces, esta realmente es un excelente ejemplo, un muy buen ejemplo de por qué necesitamos dos perspectivas siempre en la vida, y en los rayos X es muy importante porque tenemos estructuras tridimensionales valoradas en imágenes bidimensionales y nos estamos perdiendo. Si vemos una sola proyección, nos estamos perdiendo al menos la mitad de la información y puede ser la mitad más importante. ¿Listo? Entonces yo creo que esta también la han visto seguramente. ¿Sí la han visto? David sí la vio. ¿Qué pasó ahí, David? Bueno, pues que parece que el señor tuviera un pelo frondoso y en realidad es que hay una señora detrás de él. Parece que tuviera un pelo frondoso y en verdad estaba David ahí atrás de él. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, es el ejemplo perfecto de qué es lo que pasa en la radiografía. O sea, son imágenes bidimensionales de estructuras tridimensionales. Entonces tenemos superposición de estructuras. Por eso siempre necesitamos dos proyecciones como mínimo. Siempre en las radiografías, dos proyecciones. A veces no es posible, listo, por condiciones del paciente, por muchas situaciones, pero esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, es un paciente pediátrico. Miren que tiene las placas de crecimiento todavía abiertas. Estas son las fisis de crecimiento. Observen unas líneas radiotransparentes. ¿Listo? Esas son las placas de crecimiento o fisis que aún están abiertas y tuvo un trauma. ¿Qué les llama la atención en esa radiografía? El dedo anular en la punta. Pero ya nosotros no hablamos de anular desde el principio de esta clase. ¿Cuál es ese dedo? La falange distal del tercer dedo. Falange distal del tercer dedo. El cuarto. Ah, listo. Falange distal del cuarto dedo. Listo. Está como rara, ¿cierto? ¿Qué le ven de raro? ¿Tiene una fisura? Listo, una fisura. ¿Ustedes piensan o creen que esa falange pudiera estar luxada en esta proyección? Entonces vamos a ver la otra proyección. Entonces, ¿qué proyección vamos a tener en mano? La oblicua o la lateral. Listo, entonces en este caso, por ejemplo, Camilo, ¿cuál veríamos? ¿Oblicua o lateral? Oblicua. Oblicua. Y vamos a tener nuestra oblicua. Entonces, vean lo que pasó con este paciente. Esto no se veía en la proyección frontal. O sea, sí había algo que nos llamaba la atención, pero no se veía que realmente pudiera estar teniendo. En este caso es un deslizamiento de la placa de crecimiento. Listo, es una fractura que compromete la placa de crecimiento y está luxada esa falange.
Entonces, la imagen realmente es muy diferente a lo que estamos viendo nosotros en esta proyección frontal. Incluso, si la miramos demasiado rápido, se nos puede pasar por alto. Lo que no se nos puede pasar por alto es que obviamente tenemos el paciente con el dedo hinchado y torcido. Pues ustedes, en el caso de ustedes que tienen el paciente ahí de frente, pues ustedes con más razón sí lo están viendo. Nosotros a veces no nos dan datos de absolutamente nada. Pero bueno. Otra importancia, 2 proyecciones. Paciente, trauma en la mano. ¿Les llama la atención algo? ¿Ese paciente tiene algo? ¿Tiene, no sé, fracturas o tiene luxaciones? Doctor, una pregunta, pues no es de este caso, sino del anterior. Dime. En caso de que se haya luxado esa fisis, ¿el dedo perdería algún tipo de capacidad, bueno, el cartílago perdería alguna capacidad de crecimiento después de esa fractura? No nos corresponde, digamos, para este momento eso, pero entonces Miguel nos va a ayudar con algo que se llama clasificación de Salter y Harris. Listo, doctor. No es por desanimarlos a preguntar, ni mucho menos, al contrario, es muy buena pregunta. Dame un segundito. Salter y Harris. Muy rápidamente, no te enredes mucho con la clasificación. Esa clasificación básicamente habla de las fracturas que comprometen la placa de crecimiento en los niños. Y sí, dependiendo del tipo de fractura, puede haber compromiso del crecimiento. ¿Listo? Vamos a ver en 8 días los tipos de fractura de Salter y Harris y cuáles son las que más comprometen el crecimiento de la extremidad o de la falange en este caso. ¿Listo? Bueno, ¿qué le vieron a esta? En el tercer artejo, como que la falange medial, pues no sé, está como corrida. La falange media. Sí. Esta. ¿Y qué? Y el metacarpiano del quinto arteo también, pues no sé si está sobrepuesto o si es normal de nacer en niños o algo, no sé. Había algo raro que tú veías en la falange media del tercer artejo, ¿cierto? Pero no se define muy bien. Hay algo raro, como tú dijiste. Pero en la proyección oblicua, entonces observen que estaba fracturado. Si yo veo solamente esta proyección y la veo rápido, puede que se me pase por alto la fractura. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones. A veces de pronto, pero ¿cómo no vieron tal fractura? Bueno, hay que ver si en el estudio inicial, en las proyecciones que se tomaron, si se veía o no se veía la fractura, si se veía o no se veía la luxación. Eso puede suceder. Vamos a un ejemplo más. En este caso es muy bueno. ¿Qué le ven a esta radiografía? ¿Le ven en algún lado fractura o luxación? Todos estos son casos de mi trabajo diario. Yo los voy recopilando para poderles mostrar a ustedes. O sea, no es nada raro. O sea, son cosas que son de todos los días. Pues como en el ALUX, no sé también si se llamará también el primer artejo en el Sí, le puedes decir alux o primer artejo. Se ven como unas calcificaciones en ese telecarpo. ¿Es telecarpo o...? No, acá en este caso pues se las perdono porque ustedes están apenas en miembro superior, pero sería el metatarso. Metatarso, eso. Listo, el metatarso Listo. no, estos recuerden que son unos sesamoideos. ¿Le vieron algo? Yuri Andrea. Señor. ¿Le viste algo? No, señor. Bueno, Dani Alexander. No, pues debajo del metatarso creo que hay como una fisura, creo. Debajo del metatarso. ¿Por acá?
Del primero, del Alex. ¿Acá? Más abajo, doctor. Más abajo hay una fisura. ¿Por acá? Esa rayita, creo. Pues No, sé. esto es la cuña medial. Ah, no, entonces no. Listo. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a ver, en este caso, vamos a ver una proyección también oblicua. Una fractura del cuarto metatarsiano. Listo, vamos a retroceder a nuestra radiografía anterior y vean que el cuarto metatarsiano no se le ve nada. Mientras que en la proyección oblicua se hace evidente la fractura. El mensaje de esto es que siempre, como mínimo, traten de ver 2 proyecciones. Si ven una sola proyección, es más probable que vaya a existir algún tipo de error. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, en este caso, este caso de mano. Observen este caso, la mano no está bien frontal, tiene como un poquito flexionados los dedos, entonces si eso sucede, no valoramos muy bien las falanges. Sin embargo, acá uno sí puede ver un poquito de aumento de volumen del segundo dedo, de los tejidos blandos y del tercero también. Y llama un poquito la atención acá esta articulación, sin embargo acá no se ve luxada ni nada por el estilo. Pero cuando vemos la proyección oblicua, observen lo que pasó. Esta articulación sí tenía una luxación. Entonces yo creo que de aquí en adelante no se les va a olvidar y siempre van a ver las 2 proyecciones. ¿Listo? Vamos a dejar un pequeño taller para la semana entrante. Ya entonces María José nos va a ayudar con... no, Miguel Ángel nos va a ayudar con la Salter y Harris. María José, ¿con qué es que nos vas a ayudar? Los núcleos de osificación. Núcleos del codo. Núcleos del codo. Núcleos del codo. Listo. ¿Hay un voluntario para otro tema? ¿Nadie? Yo, doctor. Listo, entonces Camilo nos vas a ayudar con las diferencias del esqueleto masculino y femenino. Listo, doctor. ¿En cuanto a miembro superior o en cuanto a...? En general. Listo. Listo. El resto van, o sea, estas 3 personas van a hacer solamente esta parte. El resto me van a ayudar con este taller. Listo, entonces les doy un momento allí para que vayan escribiendo o tomándole la fotico. Bueno, aunque las 7 ya la hicimos, las 7 ya la estuvimos desarrollando el día de hoy, que eran el nombre de los huesos del carpo. Y la 8 nos va a ayudar Camilo. Entonces serían estas 6. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Cuántas articulaciones hay en el cuerpo? ¿Cuáles son los 6 tipos de articulación sinovial? ¿Qué tipos de osificación existen y de qué se tratan? ¿Cómo se da la vascularización de los huesos? Y cómo se da la inervación de los huesos. ¿Listo? Todos las desarrollan y a cualquiera le pido el favor que nos ayude para exponer o contarnos de qué se trata cada una de estas preguntas. Lo otro va a ser que van a buscar estas definiciones. ¿Listo? Y vamos a ver de qué se trata. Muchas veces utilizamos indistintamente estos términos y pues cada uno está especificado o tiene su uso correcto. Entonces vamos a aprender un poquito de estos términos: carilla articular, foramen, fosa, surco, línea, maleolo, escotadura, protuberancia, espina, apófisis espinosa, trocánter y tubérculo. ¿Listo? Doctor, una preguntita. Dime. Pues no es una pregunta, es más bien como una petición. ¿Será que usted nos podría regalar las diapositivas para poder observar las imágenes? Normalmente no. No, normalmente no dejo las diapositivas, la clase queda grabadita. Si tienen dudas las resolvemos, volvemos Sino a ver. que como esta clase quedó grabada a medias porque la Sí, principal bueno, lo grabamos. tranquila, vamos a ver, yo miro lo de las diapositivas porque no por nada en especial, o sea, esto no es una presentación ni de que nos vayamos a lucrar, ni nada por el estilo, sino que ya en años anteriores hemos tenido
unas experiencias desafortunadas y eso ha hecho tomar la decisión de no compartir la presentación tal cual. Pero si ustedes están interesados, claro, en ver imágenes, yo sí les puedo compartir después banco de imágenes, no hay ningún inconveniente. Me recuerdan la siguiente sesión y miramos esa parte, me recuerdan también en qué están interesados